Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de mi canal de YouTube en el que os quiero mostrar cómo podemos hacer sublimación con sellos de estampación. Que no cunda el pánico porque lo voy a explicar todo para que sea súper sencillito y vais a ver que es tan fácil de hacer que vais a querer intentarlo. Vamos por partes. He dicho que vamos a hacer sublimación. ¿Qué es esto de la sublimación? La sublimación es una técnica de personalización en el que imprimimos nuestro diseño con una impresora de sublimación, con tintas de sublimación y sobre papeles de sublimación, y eso que hemos impreso lo vamos a transferir al soporte a través de calor. El calor lo que va a hacer es gasificar esa tinta impresa y es la tinta la que se va a incorporar al soporte que vayamos a personalizar. Es decir, que no es una lámina que vaya pegada encima, sino que es directamente la tinta la que se va a transferir a nuestro soporte. Esto sería, como digo, la sublimación, y he dicho que vamos a hacer esta técnica de sublimación con sellos de estampación. Normalmente, como he dicho antes, la sublimación la hacemos imprimiendo nuestro diseño con tintas de sublimación en unos papeles de sublimación y eso lo transferimos, pero a día de hoy existen más técnicas. Otra de ellas sería utilizar estas láminas, que en este caso son las de Infusible Ink de Cricut y que ya os he hablado de ellas en otro de mis vídeos, así que os dejaré los enlaces en la caja de descripción del vídeo. Y esto básicamente son unas láminas que ya vienen preimpresas con esta tinta de sublimación, con lo cual nos vamos a evitar el tener todo el equipamiento para realizar esa técnica de sublimación, como es la impresora, las tintas y los papeles. Básicamente tenemos una lámina, os la enseño para que la veáis. Sería una lámina de este tipo, la hay en formato pequeño para la Cricut Joy o en formato más grande para el resto de máquinas de Cricut, pero como también os he dicho en otros vídeos, también podemos utilizarlas con los plotes de corte de Silhouette. Así que esto sería otra forma de hacer sublimación sin tener que tener la impresora, las tintas y los papeles, porque lo que hacemos es utilizar estas láminas que ya vienen preimpresas con esta tinta o esta técnica de sublimación. Y lo que os quiero enseñar en el vídeo de hoy es una tercera opción, que va a ser hacerlo a través de sellos. En este caso voy a utilizar estos sellos que tengo aquí de scrapbooking, como por ejemplo estos de Lawn Fawn o estos que tengo aquí de la colección Principitas de My Sweet Valentine. ¿Y cómo vamos a hacer esta técnica de sublimación con sellos? Pues vamos a hacerlo utilizando esta tinta. Es una tinta de tipo pad para mojar los sellos y estamparlos, pero esta tinta es una tinta de sublimación. Para aquellos que estéis interesados en probarlo, os voy a dejar no solo el enlace de la tinta, sino de todo lo que he hablado en el vídeo, y os lo voy a dejar en la caja de descripción del vídeo para que podáis comprarlo o podáis conocer cuáles son exactamente los productos, como digo, por si estáis interesados. En este caso es de la marca Artexpress, yo la he comprado en Ploteralia y como digo es un pad de tinta negra, pero que es tinta de sublimación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué es lo que vamos a necesitar? Porque no solo vamos a necesitar esta tinta, vamos a necesitar la tinta, vamos a necesitar un papel que sea apto para sublimación. En este caso yo voy a utilizar estos de aquí, que son los de la marca Vintex y de nuevo son de Ploteralia. Son, como veis, papeles de sublimación. Y vamos a necesitar también una prensa térmica para hacer esa transferencia del diseño a la superficie que vayamos a personalizar. Y vais a ver que es súper sencillo, así que voy a ir haciendo el paso a paso. Voy a coger uno de mis sellos, en principio voy a coger, por ejemplo, este de aquí. Voy a ponerlo en una base acrílica. Abrimos la tinta, mojamos bien el sello. Y estampamos en la hoja de sublimación. Esto es un A4 que ya tengo cortado de haber estado haciendo pruebas, así que bueno, en un poquito de papel estampamos. Y fijaros que se queda un poquito tirando a color marrón, pero no pasa nada porque luego al transferirlo se quedará de color negro. Vale, ya tenemos estampado nuestro sello con la tinta.
Así que ahora lo que vamos a hacer es con unas tijeras, vamos a recortar la parte que hemos estampado. Voy ahora a coger un soporte que vamos a personalizar, en este caso va a ser este de aquí, que es una especie como de llaverito. Y lo que vamos a hacer es simplemente colocar nuestro sello boca abajo sobre el soporte y ahora nos lo llevaremos a la prensa térmica para hacer la transferencia. Ojo, porque si os fijáis, luego se va a transferir en espejo, así que esto nos va a servir para todos aquellos sellos que da igual que se vean del derecho o del revés, con lo cual no vamos a poder trabajar con sellos que lleven texto porque lógicamente se nos va a estampar con el texto del revés. Bueno, pues ya tengo aquí mi prensa térmica para hacer la transferencia de lo que es el sello estampado sobre la superficie que vamos a personalizar, y algo por lo que sé que me vais a preguntar es por la temperatura y el tiempo de planchado. Yo básicamente lo que hago es seguir las recomendaciones de la tienda en la que compro estos soportes. Por ejemplo, estos son de Brildor y Brildor indica para sus productos de sublimación cuál es el tiempo y la temperatura adecuada para cada uno de ellos, ya que no es lo mismo sublimar esto que una bolsita de tela, por ejemplo. Yo para este ejemplo voy a utilizar 195 grados y 40 segundos. Normalmente la sublimación se puede hacer entre 180 a 200 grados centígrados y de tiempo entre 20 y 40 segundos, así que más o menos está en esos rangos, pero insisto que si la tienda a la que compráis estos soportes os indica en algún momento cuál es el tiempo y temperatura adecuada, pues lógicamente echarle un vistazo porque será mejor. Bueno, pues lo coloco en la prensa, voy a colocar también el sellito intentando que me quede lo más centradito posible. Lo voy a cubrir con el papel. Si tenéis cinta térmica podéis sujetarlo con cinta térmica para que no se mueva el papel y lo cierro. Y esperamos el tiempo para que se haga la transferencia. Ya terminado, abrimos. Retiramos y fijaros, a ver que me quemo. Bueno, pues ya se ha enfriado un poquito, así que os lo puedo enseñar más en detalle. Y fijaros qué bien ha quedado esa transferencia del sello estampado con tinta de sublimación sobre este llaverito. Fijaros que se ve perfectamente y súper nítido, y yo creo que queda fenomenal y que es una idea buenísima, sobre todo para aquellos que no tenemos, como es mi caso, impresora de sublimación. Lógicamente, la tinta que he utilizado es una tinta de color negro, con lo cual la estampación va a ser de este tipo, de color negro, y una de las cosas que podemos hacer una vez que tenemos el sello estampado en el papel de sublimación es colorearlo con rotuladores de sublimación. Os voy a enseñar un ejemplo. Yo tengo estos rotuladores que son de la misma marca que la tinta. Y también tengo estos de Infusible Ink que también nos servirían. Si vais a utilizar esto, lógicamente lo que tenéis que hacer es colorearlos una vez que hemos estampado el sello en el papel y no cuando ya lo tenemos sobre la superficie. Pero esto no es lo que yo voy a hacer en este vídeo, sino que lo que voy a hacer es combinarlo con las láminas de Infusible Ink. Voy a coger esta, que es de tonos así como verdecitos, y no necesitamos plotter de corte para hacer esto realmente, porque podemos tener todos estos elementos. Sí que necesitamos prensa térmica o similar, no se puede hacer con la plancha de casa, pero en este caso yo simplemente voy a recortar un cuadradito del tamaño del llaverito que voy a personalizar. Y sobre la estampación que ya tenemos, nada más, lo colocaría encima. Lo ponemos en la prensa y volvemos a hacer la aplicación de calor. Así que voy a colocarlo así. Cerramos y esperamos. Vamos a esperar como antes a que se enfríe.
Bueno, pues ya se ha enfriado y os lo puedo enseñar. Es un papel muy sutil con unas aguas en verde, pero creo que queda mejor que con el fondo en blanco. Y también es para enseñaros otra posible opción. Y dicho esto, lo que voy a hacer ahora es enseñaros todo esto que estáis viendo aquí para daros un poco pues ideas de cosas que podéis hacer. Tengo aquí otros 2 llaveros que he hecho con estos sellos de Lawn Fawn. Esta fue la primera prueba que hice para ver cómo quedaba el resultado. De nuevo luego lo cubrí con una lámina de Infusible Ink de color morado. Luego me animé a hacer una composición con la misma navecita pero con las estrellitas de los sellos. Y de nuevo con un papel de sublimación encima de Infusible Ink, en este caso es este modelo de aquí, y fijaros qué bien queda y cómo brilla. Os enseño también otro ejemplo de estuche con el sello, en este caso lo he cubierto con esta mancha porque me quedaron algunas manchas de tinta del sello, así que una recomendación que os hago es tener mucho cuidado a la hora de estampar, que no manche el resto de la hoja que luego vamos a estampar, porque estas manchas luego se notan. En este caso, al cubrirlo con esta mancha de color morado no se nota tanto, o he intentado al menos taparlo, y luego esto de aquí está hecho con Infusible Ink de color negro. Es una lámina, está recortada con el plotter con esta frase y está estampado. Así que esto no sería un sello porque, como he dicho, los sellos de texto se verían al contrario, se verían en espejo, así que, bueno, otra ideita. Tengo aquí otras 2 bolsitas que es un tejido un poquito diferente con el sello de la Principita de My Sweet Valentine, de nuevo con este papel de Infusible Ink verde que queda así como muy sutil en aguas, sería el mismo que este. Y por último os enseño también que podemos aplicarlo también sobre tazas. Fijaros que bien ha quedado esta taza que corresponde a este sello de la colección de Principitas. Y para esto, lógicamente, tenemos que tener una prensa térmica de tazas. En este caso, el paso a paso que he hecho es el mismo que he seguido en el vídeo, pero así a modo de resumen he estampado el sello en la hoja. Luego esa hoja la he pegado sobre la taza, la he metido en mi Cricut Mac Press, que es la prensa térmica que yo tengo, que es de Cricut, esperamos un tiempo, lo sacamos y luego lo que podemos hacer es recubrirlo de nuevo con una de esas manchas. Si queremos darle un toque diferente, si preferimos dejarlo tal cual, se puede dejar tal cual. Y en este caso lo que he hecho es hacer una segunda aplicación con una lámina de Infusible Ink, también para que veáis que podéis hacer varias estampaciones sobre el mismo producto y se van solapando, digamos, esas tintas. Así que bueno, os lo dejo como otra ideita porque es una técnica muy sencilla y sobre todo aquellos que hagáis scrapbooking, que seguro que tenéis un montón de sellos de estampación, pues es otro uso que le podéis dar con esta tinta de sublimación. Ya os he dicho al principio que con la tinta papel de sublimación y una prensa térmica o similar, no vale la plancha de casa, podemos hacer esta técnica de sublimación con sellos de estampación. Bueno, pues estoy deseando saber qué os ha parecido todo esto que os he enseñado en este vídeo, así que por favor dejadme en los comentarios si os gusta la idea, si no os gusta, si lo veis como una salida alternativa a vuestros sellos que ya tenéis. Y que no se me olvide, antes de terminar, sí que os tengo que decir que los sellos, aunque los limpiemos, siempre se van a quedar con un tono marroncito. He probado luego con una tinta normal y no afecta para nada al sello original el utilizar, como digo, esta tinta de sublimación. Bueno, pues en fin, no me lío más, yo creo que ya está. Espero que os haya gustado, así que si os ha gustado darle a like y por supuesto si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, suscríbete. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos.